Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de LiberaCast. Como siempre, buscando contribuir para compartir información muy importante, muy interesante que sucede aquí alrededor de toda la cultura, aquí todos estos temas del bellísimo estado de Yucatán y por supuesto el tema de hoy está mucho más que interesante. Antes de presentar a nuestro super invitado, quiero platicarles que el tema de hoy trata sobre una visión muy interesante, más bien sobre la cosmovisión contenida en el tema de la Choza Maya. Y es así como le quiero dar la bienvenida a nuestro querido invitado, el doctor Damaso Rivas. ¿Cómo está, doctor? Bien, José, muchas gracias por haber venido hasta aquí. Son ustedes siempre bienvenidos. Esta es su casa. Excelente, doctor. Muchas gracias. Cuéntenos un poco sobre usted, por favor. Sé que es médico veterinario, que de repente le nació esta inspiración por el tema de la Choza Maya, por el tema de la cultura maya y todo lo que contiene alrededor de este tipo de estructura, este tipo de, ahora sí que casa prehispánica, ¿no? Mira, muy brevemente, mi formación, como bien dices, es en medicina veterinaria y mi vida pues ha sido siempre en el campo. Y en el campo pues uno se topa constantemente con este tipo de estructura, una estructura que muchos describen como una casa de palos y paja, Okay. pero que en realidad es la primera, la más inteligente y la más grande de las construcciones de los ancestrales mayas. Yo empiezo a tener contacto con la casa en mis visitas a los ranchos y ya posteriormente, trabajando en la Universidad Autónoma de Yucatán, me topo con la necesidad de generar un espacio habitacional en un rancho de la universidad que se llama Jobonil. Y ahí, bueno, tomando diferentes opiniones de los directores de las facultades, se decide que se haga un proyecto habitacional en base al rescate y revalorización del arquetipo maya. Y bueno, me encargan a mí que yo lo haga, un poco orientado a que dénmelo, y me lo Ok. dan, ¿no? Y ahí es donde ya empiezo mi aprendizaje más directo sobre lo que es la casa. Y todos los elementos que esto contiene, ¿no? Porque lo que estuvimos platicando, amigos, hace unos minutos antes de comenzar, es como en este tipo de edificación se contiene mucha de esta cosmovisión, ¿no? De los mayas. Y yo creo que esto ha pasado de repente que en la cultura maya creemos que es únicamente lo que nos venden en desarrollos como la Riviera, ¿no? Estos danzantes, este puro fuego, y la realidad es que en esta civilización maya hay muchísimo conocimiento, muchísimos temas de interrelación entre el ambiente, entre la naturaleza y cómo habitaban, ¿no? Tan es así que usted ha estudiado este tema. Efectivamente, José, eh, gran parte de lo que empiezo a descubrir al tratar de interpretar cómo se construía la casa es que todas las historias que contaban los ancianos a los que podíamos entrevistar, con mucho problema porque yo no hablo la maya y la maya que ellos hablan, mis traductores ya no la entienden bien, ¿no? Okay. Pero íbamos descubriendo muchísimos detalles, muchísimas cosas que lo que reflejaban es una cosmovisión diferente a la que se tiene actualmente, pero muy parecida a la cosmovisión que se expresa en los textos antiguos de los propios mayas. De ahí es de donde me nace la inquietud de seguir profundizando en el conocimiento de la estructura, en el conocimiento de lo que realmente está escrito en los textos que se les llama textos sagrados de los mayas, principalmente los chilambalanes, el Popol Vuh, y ahí voy descubriendo que lo que expresan está contenido en la casa. Toda la cosmovisión maya contenida en la casa, ¿no? Como la estructura base de esta civilización. Sí, lo que sucede es que nosotros pensamos que la cultura maya desapareció. No, no, no. No, la cultura maya sigue viva en su lengua, sigue viva en su casa, sigue viva en sus tradiciones, sigue viva en su milpa. ¿Qué es lo que desaparece? Desaparece algo que hoy por hoy es lo mismo que nos amenaza a nosotros, el querer crecer más allá
de lo que el medio ambiente y la sustentabilidad te permiten. Esas grandes ciudades de piedra que hoy nos maravillan a propios y extraños, incluso a los propios arqueólogos, fue la causa de esa debacle que tuvo la civilización maya, no así la cultura. Okay. La cultura es lo básico, la cultura es lo que da origen y fundamento a todo lo que desarrollan después. La cultura es lo que les permite alimentarse, lo que les permite vivir en armonía con la naturaleza del sitio a donde se desenvuelven, ¿sí? Y la civilización ya es lo que podemos comparar ahora con los grandes edificios, las grandes construcciones, que ya vimos como una pandemia empieza a acabar con todo eso, ¿no? Las grandes plazas comerciales vacías por la pandemia, los grandes hoteles vacíos por la pandemia, los grandes teatros, las grandes cosas, los monumentos, inclusive nuestros templos religiosos vacíos por una pandemia, ¿no? Bueno, y no te voy a decir que a los mayas les pasó lo mismo, no fue el coronavirus, sino una serie de circunstancias que se van juntando y que por romper esa armonía y ese orden que llevaban con la naturaleza, genera una serie de problemas que cuando se manifiestan todos juntos, pues sí, se abandonan esas grandes ciudades y se regresa a su origen, a su monte, a su campo, a su casa. A su milpa, ¿no? A este tema de la milpa. Y bueno, regresando un poco al concepto de este tipo de vivienda de la choza maya, ¿qué es lo que usted ha descubierto en este tipo de edificación, ¿no? O sea, toda esta visión que usted ha descubierto contenida en este tipo de vivienda. Mira, empezando desde el concepto que los mayas tenían del universo. Ellos pensaban que el universo fue creado, o sea, la Tierra fue creada por un conjunto de 3 dioses que tomaban las decisiones y que, pues esos 3 dioses yo los encuentro en su casa. Te fijarás que el techo tiene una forma triangular. En esa forma triangular tiene 3 maderas horizontales de cada lado, que son las que forman ese ángulo. Para los que no pueden ver la casa en este momento, imagínense un triángulo y ese triángulo tiene esas 3 maderas horizontales. Esos son 3 dioses y de los 3, el que está más arriba en el vértice superior del triángulo es el dios principal. Así está escrito en su visión cosmogónica y así está representado en su casa. Esos 3 dioses deciden mandar a medir el tamaño de la Tierra, y el tamaño de la Tierra, al ser medido con una cuerda, así lo dice el Popol Vuh, lo miden con una cuerda, la doblan, sacan las esquinas, sacan los ángulos de la Tierra, sacan los ángulos del cielo, y es lo que ahora vemos reflejado en la casa, que tiene 4 maderas principales, que son como su cimiento, que son los horcomes. Esos 4 horcomes en los libros sagrados están descritos con colores. Y hay uno blanco, hay uno negro, hay uno amarillo, uno rojo, y que marcan las 4 esquinas de la Tierra. Como los 4 puntos cardinales, ¿no? No son precisamente nuestros puntos cardinales. Okay. Si me preguntas honestamente, te voy a decir que no creo que ellos manejaran el norte galáctico o el norte magnético, ¿no? Manejaban rumbos. Okay. Manejaban rumbos porque su guía principal era el sol. O sea, ahora pues los estudios nos dicen que se regían por el movimiento de Venus o por el movimiento de Júpiter, pero principalmente el primer astro al que ellos le dedican atención, el que veían todos los días y que tenía un camino que podían registrar de manera bastante fácil, era el Sol.
Y el sol no te va a dar orientaciones específicas de norte, de sur, te va a dar rumbos, porque el sol siempre va a salir por el este, sí, pero en diferentes puntos. El sol tiene un camino a lo largo del horizonte del este que va de lo que nosotros le llamamos norte a sur y de sur a norte, pero para ellos era el camino largo del sol. Siempre iba a salir por ese camino, pero en diferentes puntos. Y sus puntos cardinales estaban en función del sol, más que del norte magnético o del norte galáctico. Más bien por las posturas, ¿no? Como usted dice, de este camino del sol, y que usted mismo ha descubierto, ¿no? De cómo se relaciona precisamente la posición de la choza, de la estructura y de su orientación respecto al sol también, ¿no? Sí, sí, obviamente ellos empiezan en un primer momento a orientar su casa. Fíjate que en un principio yo le llamé choza buscando ese primer arquetipo y me regañaron que porque, ¿cómo le decía yo choza a la casa maya? Y les dije, bueno, es que en un principio eso fue una prueba a base de ensayo y error, era un refugio, y de ahí sale lo que ahora es su casa, ¿no? Pero en lo más profundo de su corazón era su refugio, su choza. Siempre, invariablemente, la orientaban hacia algún punto del este. ¿Por qué razón? Y nos los explicaban los ancianos a los que pudimos entrevistar. Decían ellos muy poéticamente, busca el sol para que en la mañana entre a despertarte y en la tarde lo invites a descansar contigo. O sea que el sol entraba a sus casas en la mañana por el este y en la tarde por el oeste. El último rayo del sol entraba a su casa por el lado oeste. Es muy bonito pensar en que para ellos su vida entera estaba en función de cómo se movía el sol en su camino largo, que era en los horizontes, y su camino corto de todos los días. Salía, subía, llegaba al punto más alto que podía llegar ese día y bajaba, hacía un triángulo. El triángulo que está en el techo de su casa y las orillas del cielo que están marcadas por esa primera madera horizontal, que para los que no lo ven es la primera madera horizontal que lleva la casa a lo largo. Esa es la orilla del cielo. Y la cúspide del cielo, lo más alto del cielo, es donde está ese Dios solitario, el único, el que no tiene pareja, que es el Holnalche, su cabeza de la casa, pero que a mí me recuerda mucho al Hunapu, que describen como el Dios solitario, el más grande, el mayor, que puede ser también el Itzamná, que puede ser el Kukulcán, pero es el principal, el más alto, el más grande, que es el que domina la cúspide del cielo. Por eso te digo que la cosmovisión y la casa están íntimamente ligadas, y la forma y el tamaño del universo están íntimamente ligados también. Qué interesante lo que usted nos está contando, doctor, porque lo que hemos o lo que creemos haber entendido a veces es que estas deidades de los mayas pues realmente estaban en los grandes templos de piedras, ¿no? En las grandes construcciones. Y la realidad es que con lo que usted nos está explicando, todo esto en realidad está conceptualizado desde esta casa maya. O sea, desde el origen, digamos casi como que desde lo más básico, el refugio, como usted dice, de los mayas, es donde ellos le daban como cabida a estos dioses, a estas deidades, ¿no? Y que incluso los mismos templos de piedra toman la estructura de la casa maya, solamente que representada en estos otros materiales. Con lo cual, sí. Así fue, así fue. Es asombroso ver cómo en un proceso que emprenden ellos como cultura básica, si te digo que cuando pienso en su casa,
pienso en periodos que quizá desde el punto de vista de ciencia dura no sean registrables ahorita, porque obviamente todos los materiales que ves son materiales que por el tiempo se deshacen, regresan a la naturaleza. Son puros materiales orgánicos, pero sí hay evidencia de casas que se han conservado por erupciones volcánicas y que pueden ser datadas en 1500, 2000 años antes de nuestra era. O sea, si ya existía esas concentraciones de casas cercanas a los grandes edificios de piedra, quiere decir que desde muchísimo antes ya existía esa casa. Yo puedo, eh, ya no es cuestión de imaginarme, sino que puedo sentir y probar dentro de la casa que esos dioses no los inventan ellos, sino que se les aparecen en la casa. Los cuatro horcomes son interpretados por ellos como esos cuatro primeros dioses, hombres dioses o comisionados por los dioses para marcar las orillas del universo y a su vez sostener sostener el cielo para que el cielo no se caiga. Y después aparecen 7 guerreros, 7 hombres dioses que están en las curvas de la casa y que esos hombres dioses, ¿por qué son 7? Porque van saliendo de un eje principal de la casa, sale ese, pero luego de sacar la mitad entre ese eje principal y el horcón, sale ese y sale este, y de sacar la mitad entre ese y el horcón sale ese, y de sacar la mitad entre ese y el de en medio sale ese, igual del otro lado, y si los cuentas son 7. Pero ¿por qué? ¿Por qué 7? Porque menos no gira bien la casa, y menos sería muy difícil para ellos con un conocimiento muy básico de geometría y de matemáticas. Hablemos de 4000 o 5000 años atrás, para hacer cálculos tan complicados para dividir en ángulos y cómo se parte un pastel, ¿no? No, ellos trabajaban con cuerdas y con mitades. Así es muy fácil entender el desarrollo de la casa. Si con una cuerda mides, la divides a la mitad y marcas dónde va ese, te va a dar 7. Ok, precisamente se guarda ya una proporción muy interesante, ¿no? Como usted bien dice, entre calculando la mitad y luego la mitad, se van sacando las proporciones de estas 7 estructuras. Y bueno, para los que tengan oportunidad de estarnos viéndonos a través de video en YouTube, por ejemplo, quiero comentarles que nos encontramos en el Rancho El Prado, esta comunidad o esta estancia familiar, propiedad del doctor Damaso, en donde él ha replicado la construcción de esta casa maya, donde él continúa estudiando este tema de la casa maya y la relación que hay con el sol, principalmente con las estaciones, con todo el tema de la formación y todas las proporciones que se guardan. Doctor, es interesante todo lo que estamos platicando en este tema, pero a mí me llama mucho la atención entonces el papel que juega la casa maya dentro de la comunidad de los mayas. Es decir, ¿qué representa la casa maya? O sea, ¿solamente era como el habitáculo o como el dormitorio, digamos? ¿O se llevaban a cabo otras actividades, la cocina, etcétera? Era el centro de su vida. Te explico por qué. Para empezar, su casa no solo era su dormitorio, su casa era su escuela, su casa era su templo. Hace un momento hablábamos de los dioses. Bueno, ¿dónde aprendes de los dioses? En los templos. Y en los templos, si su casa contiene los elementos de su cosmos, de sus dioses, y los pueden señalar, aquí aprendían los niños de sus dioses, aquí aprendían del universo. Era su primera escuela. Aquí aprendían de matemáticas, aprendían de geometría,
aprendían que con una cuerda pueden hacer mediciones y sobre todo aprendían que su propio cuerpo era su relación básica con el universo. Cada persona tenía una medida específica, un tamaño específico. Te platico que, bueno, es casi universalmente conocido que los mayas contaban de 20 en 20 con los dedos de sus manos y los dedos de sus pies. Pero cuando empiezo a trabajar en la construcción de la casa, empiezo a buscar medidas y me daban las medidas en centímetros o en... Le digo, pero los mayas no conocían eso. Ah, no, pero ahorita sí se hace. ¿De qué tamaño lo quieres? Lo mides con un flexómetro. Le digo, no, ¿cómo lo hacían antes? Y así es como voy entrando al proceso de tratar de redescubrir estas medidas. ¿Por qué te digo que me voy a lo de las medidas cuando tu pregunta es qué significaba su casa para la comunidad? Porque te voy a explicar cómo ellos dentro de la casa era tan esencial como parte de su vida que ahí aprenden a valorar su propio tamaño, dimensionarlo con su universo, y eso es lo que les da una armonía con la naturaleza a cada uno de ellos, en especial. Y eso es lo que va formando comunidad, la identidad. Una comunidad se forma porque existe una identidad. Y la identidad, diremos, bueno, era la milpa, era su casa, sí, pero fuera de ellos. ¿Cuál era su identidad, su intimidad, su medida? ¿Cómo hacían su casa? A su medida. Cada persona tenía que construir su casa, ayudado por la comunidad, sí, pero tenía que ser de su tamaño. También los ancianos nos sorprenden cuando empiezo la odisea de entender cómo se hacía la casa y de irles preguntando. Y uno de ellos dijo que si quería yo saber de qué tamaño era la casa, que necesitaba verme. Y dije, pues, ¿para qué quiere verme? Pero, pues, por cortesía, por educación, por curiosidad, fui a que me viera. Y me dijo algo que obviamente me lo traducen, porque mis propios traductores no le entendían muy bien. Le digo, ¿pero qué dice? Y oye esta belleza. Me dice el Señor que no hagas tu casa más grande que tú, que porque vas a vivir incómodo. Pero que no hagas tu casa más chica que tú, porque vas a vivir incómodo. Dice que la hagas de tu tamaño y que la hagas de 5 varas, porque tú eres un gran Señor. La belleza de cómo expresa el hombre. No hagas tu casa más grande que tú, no hagas tu casa más chica que tú, haz tu casa de tu tamaño, hazla de 5 varas. Es lo que nos deja en la puerta de sí, que es la vara y cómo la hago de mi tamaño. Ya empieza pues toda la odisea del redescubrimiento de las medidas, del pensar si contaban con los dedos de las manos y los pies, ¿cómo medían? Bueno, pues a lo mejor con los dedos de las manos o con los pies. ¿Y cuál sería su unidad de medida? Pues su unidad de medida iba a ser dedo, ¿no? Claro. Si contaban con dedos, su unidad era dedo. ¿Pero cuál dedo? Y entonces llega uno a la conclusión de que lo que podemos saber de ellos por la evidencia que dejan es que existe una simetría bilateral en todas sus construcciones y que siempre hay un centro, siempre hay un principal. La puerta de su casa está en el centro, sus templos siempre hay puertas centrales, todos las mitades son iguales, su cielo tiene 3 niveles, tiene 3 dioses, es un triángulo, es una figura sólida, y llego a la conclusión de que el dedo
medio de las manos, principalmente en la mano izquierda, luego te platico por qué en la mano izquierda, era su unidad de medida. Y voy encontrando, ayudado por un joven arqueólogo que se llama Santos Joil Chacón, que mis respetos para ese joven arqueólogo, porque él se compenetró tanto en lo que estábamos haciendo que alcanza a percibir por su cultura, él sí habla la lengua maya, alcanza a percibir muchas de las cosas que yo tenía que traducir y que él las percibía en su lengua madre, ¿no? Bueno, gracias Santos si me estás oyendo. Y él me dice que todos los glifos que vamos encontrando indican que sí existe esa figura y se llama Ahau, y que es el dedo medio de la mano izquierda doblado sobre sí mismo. A mí ya no se me puede doblar, por la artritis no me lo permite, ¿no? Pero sí, es un glifo muy, muy parecido. Quizá valdría la pena que luego hagamos un anexo con las figuras y las manos, ¿no? Sí, claro que sí. Pero encontré una unidad de medida y de ahí me seguí. ¿Y qué sigue? Y encuentro otra medida que se llama Hatcap. Y ese Hatcap, uno de mis trabajadores me dice, sí existe, doctor. Es como si dices la mitad de tu mano. Pero a mí me mostraba la medida como cuando tratas de hacer una pistola con tu mano. Y como jugábamos de niños, y disparas. Bueno, ese es el Hatcap. Pero me lo mostraban así. No, el Hatcap está por dentro. El Hatcap es la mitad de tu mano. Esta es la mitad de la mano. Al doblar el dedo medio, sí. De la mano izquierda siempre, ¿verdad? Y te va a dar que aquí hay dos dedos, aquí hay dos dedos, y que la palma de la mano se divide en dos. Okay. La mitad de tu mano. Pero eso no basta. A donde pega este dedo, ¿sí? Mide esto, mide exactamente esto. Okay. Pero además, este dedo es exactamente del mismo largo que esto, a donde pega. Divide la mano exactamente a la mitad, o sea, Hatcap. El Hatcap es la mitad de tu mano. Y de ahí, pues ya, con eso ya me voy y ya tengo medidas más claras para construir la casa. Eso es lo que va haciendo que la casa sea un elemento fundamental en el desarrollo de sus comunidades. Era un punto en común, pero al mismo tiempo de una identidad muy personal, muy íntima. Era la medida de cada persona, era el universo de cada persona. Y hay razones que también mis propios compañeros de campo, los trabajadores, me daban. Cuando una vez le pregunto a uno de ellos, oye Serapio, ¿pero de qué grueso debe de ser el horcón? Se quedó pensando. El horcón son estos cuatro postes, los cuatro, los color cuatro postes principales de la casa. Correcto. Le digo, pero Serapio, ¿de qué grueso? Me dice, puches, doctor, del grueso que lo puedas cargar, porque tú lo vas a ir a cortar y tú lo vas a traer. Si lo cortas muy grande, no lo vas a poder traer. Y vuelve a mi mente, no hagas tu casa más grande que tú. Vas a vivir incómodo. No hagas tu casa más chica que tú. Porque si por flojo vas y cortas uno delgadito, cuando le quieras cargar tu tamaño encima, se va a romper. Entonces la sabiduría que va uno encontrando en la casa, la sabiduría del hombre maya, que descubre que las cosas tienen que ser de su tamaño, porque son las que están a su alcance, todo lo tiene cerca. Y eso nos lleva a otra pregunta que le quiero hacer, doctor. Ya hablamos un poquito sobre la simetría, sobre el tema de las proporciones, de acuerdo al tamaño del propietario, del morador de la casa, ¿no? Que le imprime esta identidad tan personal, prácticamente compartiendo su esencia con el lugar donde va a estar habitando. Pero ¿qué pasa con los materiales? O sea, ¿de dónde estos materiales son propios de la región? ¿Los encontraron, son los que tenían a mano? Y ellos utilizan este tipo de materiales que la misma selva maya les proporciona, ¿o de dónde sacaban estos? Del mismo medio. Te platico algo que todos sabemos de los mayas, ¿no? Que su sistema
de vida giraba alrededor de la milpa. ¿La milpa qué es? La milpa es algo más que un sembradío de maíz. La milpa es un sistema agrícola completo, a donde al mismo tiempo que van a sembrar el maíz, que es el elemento fundamental de su nutrición, sembraban calabazas, sembraban algunos tipos de habas, frijoles, el ispelón, los tomates, los chiles, el chile habanero, otras variedades de chile. O sea, su milpa era algo así como su granero, un ejemplo que todos pueden entender ahorita es ir al súper. Tú vas al súper sobre todo en las famosas tiendas de autoservicio de ahora y te vas al departamento de vegetales y ahí estaba la milpa. Me voy a llevar tomates, me voy a llevar rábano, me voy a llevar cilantro, me voy a llevar maíz, me voy a llevar camote, me voy a llevar, en fin, todo estaba allá. Pero al mismo tiempo me hace falta cambiar 20 hojas de guano de mi casa que ya les toca porque se están pudriendo. Bueno, te ibas al departamento de hojas de guano. De hojas de guano y bajabas 20 hojas de guano y las preparabas. Y te ibas a necesito bejuco para amarrar el guano. Y te ibas entonces a lo que sería ahorita el pasillo de bejucos, ¿no? De bejucos. y hacían sus rollos de bejuco y 2 maderas para esto. Y cuando regresaban de su milpa, a lo mejor en un solo viaje, traían las frutas, las verduras, las hojas de guano, el bejuco, o sea, traían todo lo que tú vas a buscar al súper. ¿Qué necesito? Pues hay que cambiar la palanca del inodoro, hay que cambiar un foco y al mismo tiempo tengo que llevar la comida de hoy y tengo que comprar papel de baño, qué sé yo, ¿no? Pero vas al súper y lo traes todo. Pues ellos iban al súper y lo traían todo, porque todo lo tenían a su alrededor. Eran tan sabios que diseñaron su casa con los elementos que tenían a mano. ¿Cómo te explico que lo que hicieron fue mirar con profundidad la naturaleza y ordenarla de tal modo que fuera al mismo tiempo su casa y su imagen del universo? Eso es sabiduría. Ellos no pensaron en, no importa, vamos a usar para el techo, vamos a usar paja de lino del Nilo porque es mejor. Bueno, ellos ni sabían que existía el Nilo y menos que había lino. ¿Sí? Ellos miraron la naturaleza a través de la experiencia, fueron distinguiendo los elementos que eran mejor para hacer su casa, los tamaños, de qué largo, de qué grueso, de qué resistencia, cuántos de esto, cuántos de los otros, y así ordenan la naturaleza, la armonizan a su tamaño y construyen su casa, su universo, su templo, su escuela, su comunidad, su todo. Si me preguntas qué papel juega su casa, pues ese. Más importante yo diría que incluso los templos de piedra, ¿no? Pero mucho más. Mucho más. Mucho más porque la casa la entendían. Okay. Los templos se los tenían que explicar. Interesante. Y bueno, sin lugar a dudas, la importancia dentro de la misma comunidad, el poder tener este tipo de vivienda, este tipo de construcción, pero también todo el papel que juega en la comunidad, porque si bien, como usted dice, ¿de qué grosor deben ser los horcones? Y como le contestaron, ¿no? Del tamaño que tú puedas cargar. Ni muy grande, porque te vas a agotar, ni muy pequeño, porque vas a estar incómodo, ¿no? Pero también es cierto que hay papeles que juegan roles que no hemos descubierto o a lo mejor que no hemos comprendido bien. Y a mí me gustaría preguntarle si usted ha determinado, por ejemplo, el papel de la mujer maya dentro de la construcción de la casa. ¿O era un papel exclusivo del hombre? No. El papel del hombre era construir. Okay. ¿Sí? Y obviamente, cuando el hombre iba a escoger mujer,
A veces ya le habían arreglado el matrimonio o la mujer ya lo había escogido a él, Okay. como normalmente pasa. Como suele suceder, ¿no? Bueno, no es cierto. Pero el hombre construía la casa y la tenía que sostener, reparar, pero quien gobernaba la casa era la mujer. Interesante. ¿Por qué? Porque él, su trabajo era afuera de la casa. Ella administraba los recursos, ella manejaba lo que es la cocina, ella manejaba lo que era el vestido, la limpieza, incluso ella tenía conocimientos profundos de que ahorita decimos, es que eran astrónomos. No, la señora, esa sí era astrónoma. Esa sí sabía en qué época del año estaba, porque el sol entraba en diferentes ángulos al interior de su casa. Ella sabía qué hora era, dependiendo de la estación del año. El sol se metía a su casa en la mañana hasta cierto punto, hasta que volvía la sombra a cubrir todo, y ella decía, ya llegó el sol hasta arriba. ¿Por qué? Porque al estar el sol arriba, ya no entraba sol a su casa, era pura sombra. Y de ahí decía, ya va a venir mi marido. Él levantaba la vista en la milpa, veía su sombra y decía, es hora de volver a mi casa. Y así se comunicaban a través del sol y a la distancia. Los dos estaban viendo lo mismo. Él viendo al sol y mirando a su sombra cuando podía. Y ella viendo cómo se movía, entraba y salía el sol a su casa. Ahorita ella diría, ya está entrando el sol por allá, ya está por llegar. Aquí ya no entra sol, ahí sí está empezando a entrar, está por llegar, ya va a ser hora de la comida. Digo, esa sabiduría, esa forma de comunicación sin teléfono celular, oye vieja, ya está lista la comida, ya voy. No, espérame, es que no me di cuenta de la hora. No, aquí vivían perfectamente sincronizado, ¿no? de eso. Interesante. Pero era la señora, era la mujer la que administraba todos los recursos. Quien hacía la lista del súper era ella. Porque quien se daba cuenta de que ya había una gotera y la gotera le estaba cayendo encima al nené era la señora. Muy interesante. Y hablando ahorita de goteras, yo quiero hacer una pregunta. Tendemos de repente a pensar que este tipo de edificaciones con materiales naturales pues pudieran no ser tan resistentes a ciertas condiciones climáticas o que necesiten estar cambiándose muy frecuentemente, ¿no? Pero yo sé que usted ha descubierto que este tipo de edificación con este material en estas proporciones y con estas simetrías realmente le dan mucha durabilidad, mucha resistencia, incluso para las condiciones climáticas actuales. ¿Es cierto? Absolutamente, y en cuanto al costo, pues sí, si tú vas al súper, entre comillas, a comprar el guano, sí te va a salir muy caro, pero en su origen no fue así. En su origen el guano estaba en la naturaleza. ¿Quién lo ha eliminado? Nosotros. Y lo hemos eliminado para sembrar enequén, y lo hemos eliminado para sembrar pastizales, y lo hemos eliminado para sembrar, qué sé yo, lo que se te cruce por la cabeza. Pero no hemos respetado el guano. Ellos sí lo respetaban. Hacían su milpa, claro, pero eran incapaces de tirar una mata de guano. Y eran incapaces de meterle fuego y que se quemara. La protegían, limpiaban alrededor. Cuidaban su patrimonio. ¿Cuánto les costaba la hoja de guano? Nada. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros? Pues a veces un montón de dinero porque no hay. Ellos la ponían. ¿Cuánto les costaba? Nada. Ahorita nosotros tenemos que contratar a un palapero que ya estuvo en la Riviera Maya, y como ya estuvo en la Riviera Maya, te va a cobrar un montón de dinero por poner 4 hojas de guano. En un principio no fue así. Es una autoconstrucción y el mantenimiento era realmente propio de ellos mismos. Por eso estaba hecha de su tamaño, para que se pudieran subir y alcanzar cualquier punto de su casa
sin tener que meter andamios, escaleras, sino simples maderas que les permitían subir todos los niveles de la casa y reparar cualquier rincón de la casa. Eso es sabiduría. Completamente, eso es sabiduría aplicada a los entornos, aplicada a la vida diaria. Dirían por ahí, vivir sin complicaciones más allá de lo que se necesita, ¿no? Cuando todo lo tienes cerca, no te complicas. Lo disfrutas. Sí. Totalmente. Y usted que está experimentando con este tema de la construcción de la casa maya, que ya no quiero decirle choza maya, yo creo que el término sí es más casa maya. ¿Qué tiempo se necesita o se requiere para ir haciendo reparaciones? O sea, ¿qué durabilidad tiene una estructura como esta con estos materiales? Dependiendo del mantenimiento que le des y de la orientación que tenga. Aquí tengo construcciones de diferentes orientaciones. Las orientaciones que dan al norte, en las partes largas, planas de la casa. Ya ves que la casa tiene parte curva y tiene parte plana. La parte plana se lastima bastante más, la que queda orientada hacia el norte. Y a los 7 años tienes que empezar a hacer cambios de paños de guano. El cambiar una hoja o 2 hojas puede en un momento resolver el problema de una gotera, pero generalmente ellos iban cambiando paños completos. ¿Por qué? Porque las hojas están puestas de manera que se abracen unas a otras. Si te fijas cómo está puesto el guano, cada hoja de guano tiene como alas. ¿Sí? Y esas alas se abrazan unos con otros. Eso es lo que permite que sea impermeable al agua que viene, pero deja pasar todo el aire caliente. El aire caliente tiende a subir y pasa perfectamente en el entramado del guano. Lo que no entra es el agua. Si tú empiezas el mantenimiento adecuado a los 6, 7 años, no vas a tener ningún problema de mantener tu techo durante 50, 60 o 100 años. Nada más que ya nadie vive 100 años. Y ellos hacían sus casas porque tenían una sola casa durante su vida. Si vivían 60 años, vivían en la misma casa. Y cuando ya no podían ellos hacer el mantenimiento, pues ya habían enseñado a sus hijos, a sus nietos, para que los ayudaran a mantenerla. Ahí mismo en esa casa los velaban y antiguamente, antes de que llegaran los españoles, ahí mismo en esa casa los enterraban, en alguna de las esquinas de la casa. O sea que su casa era su vida, estaba íntimamente ligada a ellos. Casi pudieras conocer a la persona que habitó estudiando su casa, ¿no? Cuando menos podías estar seguro de qué tamaño era. Sí. Es correcto. Y bueno, y en cuanto al tema de la construcción, ¿existía algún tipo de época ideal para iniciar esta construcción? ¿De acuerdo a los temporales, de acuerdo a las estaciones? Sí, porque acuérdate que su casa, su milpa, su sistema de vida tenía que ser organizado en un calendario porque eran los mismos. No era no te preocupes, yo mando a buscar a los albañiles y mando a buscar a los cortadores de madera, los carpinteros, pues. No, ellos solos o en comunidad, pero hacían las actividades juntos. Cuando había actividades agrícolas, no se podía pensar en la casa. Entonces, cuando bajaba la intensidad de la actividad agrícola, razonablemente, es cuando las condiciones climáticas eran menos favorables para las labores agrícolas, que es cuando era más favorable para trazar la casa y empezar a construir. Entonces estaban tan íntimamente ligados que cuando desmontaban para hacer la milpa, dejaban los árboles que iban a usar para hacer su casa. ¿Por qué? Porque ya sabían cuántas maderas llevaba y de qué tamaño. Son 4 horcomes, son de tantos hatcaps o de tantas varas, son
los 7 guerreros de tal lado, los 7 guerreros de tal lado, son 52 Winichés del primer cielo, 52 Winichés del segundo cielo, son, en fin, tenían en su cabeza cuántas maderas llevaba la casa, los 9 señores de la noche del norte, los 9 señores de la noche del sur, todo lo tenían en su cabeza. ¿De qué tamaño? De mi tamaño, de mi hatcap, de mi ajau, del grueso de mi muslo, de mi manic, del grueso de mis dedos cerrados. Todo eso, así iban, así como tú vas al súper ahorita y dices, pues, chuleta con hueso, sin hueso, o te vas a la ferretería, tornillos de 1/4, de media, de 7/8. Bueno, ellos tenían todo eso, su catálogo de conceptos con descripción completa en su cabeza, en su cuerpo. Y si no se les acordaba, es pues ¿no? Claro. Y así traían lo que necesitaban. Cuando ves que me pierdo, me cortas porque... No, adelante, doctor. Es súper interesante lo que usted estaba contando. Si me das cuerda... Por supuesto, me adelante, sigo. Adelante, que aquí nos echamos todo el día. Porque la verdad, compartir lo que platicábamos, ¿no? El compartir este conocimiento, esta sabiduría, una sabiduría de hace miles de años, una sabiduría prehispánica, de cómo se integra el hombre con la naturaleza en completa armonía. Y lo hemos platicado en otros episodios, de que ahora creemos que el hombre es como que el tope o la cadena o que está por encima de todo. Y la realidad es que la sabiduría de las civilizaciones antiguas, o en este caso la civilización maya, nos ha enseñado de que en realidad es todo en armonía, ¿no? Que todo se iba actuando, que todo se iba produciendo, que todo se iba desarrollando en completa armonía y no uno encima del otro, ¿eh? Entonces, sin lugar a dudas, te cambia la visión que todos tenemos, incluso en mi caso aquí como 100% yucateco, la visión que me deja el conocer este concepto de la casa maya, este concepto de todo lo que contiene de la cosmovisión de una civilización tan antigua y que se continúa, si bien en lo intangible que se puede contener en un elemento tan importante como este tema de la casa maya, ¿no? Y quiero hacerle una pregunta muy interesante, que a mí me hace mucho ruido, lo digo muy interesante porque a mí me hace mucho ruido, de por qué en las comunidades actuales, digo, para los que estamos aquí en la comunidad de Xochitl, que significa el lugar donde se cuentan urracas, un significado bastante interesante, ¿no? El lugar donde se cuentan urracas. Y aquí, en esta comunidad del interior del estado de Yucatán, se va perdiendo este tema de la construcción de la casa maya, y que incluso cuando los gobiernos del estado, en este caso el estado de Yucatán, dan estos apoyos para construir los cuartos, y uno pasa por estos cuartos y ves que son auténticas cajitas de concreto. ¿Y por qué en vez de construir esos cuartos no se ha apoyado la construcción de la auténtica casa maya, ¿no? Cuando menos para las comunidades del interior del estado. Pues ¿qué te puedo decir? La casa ha sido tan bombardeada desde sus orígenes por los que intentan controlar a los demás, que la fueron convirtiendo en signo de pobreza. ¿Qué pasó con nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que se fueron viendo relegados porque los que mejoraban un poquito hacían su casa de mampostería, de material? Entonces esos ya habían progresado, y los que seguían siendo milperos, pues seguían viviendo en casas de paja, en casas de palos y paja, eran pobres. Y ellos van sacrificando no solo la maravilla de armonía de la naturaleza de la casa, sino van sacrificando sus convicciones, sus creencias tan arraigadas que todavía hoy consideran que hay esos dioses, esos seres que pueblan el monte, que cuidan la milpa, le hacen ofrendas, todavía veneran su casa los que la conocen, pero han ido perdiendo el conocimiento de cómo se hace, y más que nada por qué se hace así, que es lo que
en un momento dio origen a que todas las casas fueran iguales y llevaran el mismo número de maderas de los que sabían hacerla. Porque siempre ha habido gente que, ¿qué es más fácil? ¿Qué tengo más cerca? ¿Qué me cuesta menos trabajo? ¿Para qué le pongo tanto si con menos queda bien? Bueno, eso siempre ha habido y siempre va a haber. Pero siempre va a haber quien diga, es que yo creo que esto es lo que se debe de hacer, pero se debe de hacer por esto. Y te da las razones. Eso es lo que se ha ido perdiendo. El por qué hacer la casa, respondiendo a las necesidades de lo que los dioses piden. ¿Cuántas maderas y por qué? ¿Cuántas hojas de guano y por qué? ¿Cuántos amarres de bejuco y por qué? Porque hasta eso tiene su porqué. Eso se ha ido perdiendo. Y por eso ahorita cuando se les ofrece una construcción, obviamente el que se las ofrece, y ahí sí que me corten, pero ya le tocó una inmobiliaria o una constructora que lo que hace son cubitos de concreto, sí, y que obviamente no va a aceptar que le den un contrato para hacer 100 casas de mallas, de palos y palma. Eso no deja lana, los cubitos de concreto sí. Pero bueno, en todo hay gente, no todos tienen la misma conciencia social y moral que tienen ustedes. Muchas gracias, doctor. Y eso nos lleva a un punto muy interesante. Ahorita que tocamos el tema de los cubitos de concreto. Estamos en este momento aquí en el rancho del Prado, propiedad del doctor Dámaso, en una de las casas mayas, una de las estructuras de la casa maya, para los que nos están viendo en video. Y me llama muchísimo la atención. O sea, aquí no se necesitaría un aire acondicionado. La frescura, cómo se sienten las corrientes del aire, del viento, es sorprendente cómo también se interrelaciona con el tipo de clima que tenemos aquí en el estado y la verdadera frescura que se siente aquí. Como usted dice, la estructura está hecha para que el aire caliente suba y se sienta pues ahora sí que está riquísimo aquí, ¿no? Y es que el mismo aire caliente al subir jala aire fresco y la velocidad del aire lo enfría. Es un mecanismo asombroso. Es más, en una casa con techo de hojas de guano, tú prendes un abanico eléctrico y auténticamente la casa se refresca de inmediato. Tú prendes un abanico eléctrico en un techo de concreto y en un cuarto de paredes y te echa aire caliente. ¿Por qué? Porque no tiene dónde salir el aire. Aquí sí tiene dónde salir. Entonces, las casas de guano deben llevar abanico. No. Es que sí pueden llevar abanico y sí te resuelve el problema de sacar el aire caliente. En las casas con techo de concreto, obviamente no te resuelve el problema. Lo único que hace es batir el aire caliente. Perfecto, no, y de hecho esto pareciera ser un símil con la propia casa maya, como si fuera un organismo vivo que respira, ¿no? Porque saca el aire caliente y jala aire fresco, este aire fresco que estamos, un auténtico organismo viviente que se relaciona con sus moradores, pero que además tiene una estructura muy interesante, muy inteligente, que es una estructura que es flexible, que por eso resiste los ventarrones, ¿no? O los temporales. Efectivamente. Que no es rígida. Efectivamente. Toda está amarrada con bejuco. Y eso permite que se mueva. ¿Sí? La casa no vibra. La casa se mueve. Pero se mueve hasta cierto límite porque está perfectamente equilibrada. Al tener el mismo número de maderas de un lado que del otro, el mismo número de hojas de guano de un lado que del otro, eso hace que la casa quede en equilibrio. Entonces el huracán sí la mueve, y lo sientes como la mueve, y cuando viene el aire muy fuerte, sientes que se mueve, pero es un movimiento como el movimiento que puedas tener tú si te subes, por ejemplo, en un barquito y estás en un oleaje, no te digo un oleaje gigante, ¿no?
pero un oleaje normal, con las puras piernas vas equilibrando y controlando el movimiento. Así se mece la casa, baila en armonía con el viento. Y cuando cesa el viento, regresa a su posición automáticamente. Esa flexibilidad se le da el bejuco y la sabiduría de los mayas de cómo encajan una madera con la otra, ¿no? Por eso es importante hasta el número de nudos que tiene la casa. ¿Y cuál es la opinión que usted tendría para adaptar este modelo de vivienda a la época actual, a la época moderna? Mira, yo creo que por sí sola la casa ya no es una respuesta a todas las necesidades de la vida moderna. Pero lo que sí creo es que se puede aprovechar la sabiduría de la casa para irla integrando dentro de lo que son sus elementos fundamentales. ¿Cuáles son sus elementos fundamentales? Es sustentable. O sea, todos sus materiales, todos, son renovables de manera natural en mucho menos tiempo del que ese material es útil en la casa. Eso es sustentable. Es biodegradable, esta casa no genera desperdicio. En última instancia, cuando yo ya no exista y mis nietos quieran hacer acá lo que sea, hasta como leña sirve. O sea, no es un desperdicio el haberla tenido acá. ¿Qué van a tener que eliminar? Pues el cable que le puse para que haya un foco. Pero fuera de eso, todo la naturaleza lo vuelve a absorber, lo degrada. No contamina. Eso yo creo que nos ayuda a entender cómo podemos combinar la sabiduría del pasado con las necesidades del presente. Retornar a la vida del pasado no solo no es posible, sino que no es recomendable. Ya sería un choque muy fuerte en lo que consideramos ahorita comunidad, ¿no? Ya sería salirse completamente del concepto comunitario, pero adaptarlo y tener al menos áreas de la casa que aprovechen esta sabiduría me parece absolutamente razonable y posible. Y no solo pensando en que, bueno, entonces si tengo una piscina le pongo una palapa. No. Si tienes una piscina ponle lo que quieras, ponle una terraza. Pero si tienes un área de descanso para ti, para tu familia, hazla así. Okay. ¿Sí? No es un adorno, no es una cosa curiosa, es una parte habitacional aún útil, eficiente y posible. ¿Sí? Todavía es factible rescatar este tipo de construcciones. Claro que pues hay que también estimular a que se sigan sembrando maderas duras tropicales, ya que se fomente el cultivo de la hoja de palma de guano. Pero eso ya se está haciendo. Hay que aprovechar esa sabiduría del pasado. Desechar completamente el pasado es negarnos el futuro. El que no aprendió de su pasado no va a ninguna parte. No regresemos al pasado, no estoy diciendo eso. Pero aprendamos de lo mejor que ha habido en el pasado y integrémoslo a nuestro paso hacia el futuro. Una sala de estudio para nuestros hijos. ¿Qué mejor? Que además esté contextualizada con la naturaleza. Óyeme, pero es que, bro, ¿cómo van a poner computadoras en una casa de paja? Porque yo así las tengo. ¿Cómo van a poner la televisión? Pues yo así la tengo. Y así la tiene mucha gente que vive en los pueblos. Y no pasa nada. No pasa nada. Es perfectamente integrable a lo que estamos viviendo ahora. O sea, no es una aberración el pensar que dentro de la estructura habitacional tengamos áreas así,
áreas perfectamente sustentables, áreas perfectamente amigables con el clima para que se necesite menos energía eléctrica para mantenerlas frescas. Y yo digo, la diferencia entre dormir en una casa de estas o en una techumbre de estas en mayo, junio, a dormir en una estructura con techo de concreto y con una ventana a 2 metros de altura, es abismal, abismal. Que te obliga a tener el aire acondicionado prendido. O los abanicos, Los para abanicos. que te bañen de aire caliente al menos, ¿no? Baños de aire caliente, ¿no? Sí. No, y la verdad es que, doctor, muchísimas gracias por compartirnos toda esta información, toda esta sabiduría milenaria, que ahora sí que usted se ha vuelto un experto en este tema. Sé que hay muchísimas cosas que seguirá descubriendo. Usted es un incansable estudioso de este tema de la vivienda maya. Y por supuesto, esta propuesta que tenemos es de poder compartir o de establecer una forma de difundir estos conocimientos, que a mí en lo personal, sé que usted escribió un libro, La Choza Maya, es el nombre que tiene, pero en lo personal se me ha hecho muy difícil conseguirlo, de la editorial Wadi, de la Universidad Autónoma de Yucatán, y se me ha complicado un poco poderlo conseguir, y eso me ofusca un poco en el sentido de que qué difícil es conseguir esta información, porque hasta hace unas semanas que empezamos a investigar sobre el tema, la Choza Maya pues era eso nada más, ¿no? Ese recuerdo que te llevas en barro, ¿no? Donde está la casita que compras en la Riviera Maya o que compras en cualquier lugar, y pasa desapercibido todo ese conocimiento, toda esa cosmovisión que es súper interesante, que es muy importante preservar, comunicar y seguirla, pues ahora sí que observando, ¿no? Y que bueno, gracias al trabajo que usted ha hecho junto con el equipo que lo compone y que nos permite tratar de difundir esta información, ¿no? Les agradezco a ustedes, José. De verdad, cuando uno se topa con, sobre todo gente joven, que tiene este tipo de iniciativas y que, como ustedes, están entrando fuerte al ramo inmobiliario, que vayan entendiendo las necesidades de las comunidades para su pleno desarrollo y que requieren esa identidad. No se hace comunidad si no hay puntos de identidad comunes, y ustedes están tomando eso en cuenta. De verdad les agradezco muchísimo esto de que hayan venido hasta acá, y no porque yo me considere un experto, sino más bien me considero como un guardián de la sabiduría de la casa, y no solo hablo de ella, sino la sé hacer, capacito otras personas para que la puedan hacer, conozco cada detalle de la casa, llevo más de 20 años haciéndola, difundiéndola. No es tanto lo que puedas escribir, porque la casa, más que leerla, es tocarla, vivirla, sentirla, y es lo que a mí me interesa difundir. Yo vivo la casa maya, no la escribo, y ya vi que aunque yo la escriba es difícil conseguir los libros, no están al alcance de todos. La divulgación siempre ha sido un problema dentro de la ciencia. El que genera la ciencia no le preocupa la divulgación. Ese es problema del que hace extensión. Y del que enseña le preocupa la academia, pero ya ir más allá es problema del investigador. Y desintegran todo. Uno investiga, el otro enseña y el otro lleva el conocimiento, lo divulga, lo difunde, pero no hay integración. La casa tiene que estar integrada. ¿Cómo te explico en un libro el fresco que describiste dentro de la casa? ¿Cómo te explico en un libro cómo se mueven las maderas si no las puedo mover contigo para que las sientas? ¿Cómo te explico cómo suena la casa en un libro si no lo puedes escuchar? La casa es una experiencia. En eso sí me considero un privilegiado de poder vivirla hace más de 20 años, saberla construir, saber conocer de las maderas,
y poderla explicar, en eso sí me considero afortunado. Y les agradezco el interés que están demostrando por esta maravilla de artesanía, sabiduría y legado de cultura de los ancestrales mayas. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por estas palabras, por todo este tema que nos acaba de compartir. Súper interesante. El mantener este conocimiento, el mantener toda esta sabiduría, va más allá, como ya platicamos, de una vivienda. Esto es preservar el templo, esto es preservar la escuela de los moradores de la casa maya, de esta civilización riquísima, que va mucho más allá de lo que normalmente nos enseña ciertos aspectos de solo una parte de la civilización. Aquí es entender el nicho más importante que es la casa maya para esta civilización. Muchísimas gracias por acompañarnos, por compartirnos esta información, doctor. Y bueno, amigos de LiberaCast, les dejamos esta información. Créanme que estaremos trabajando para seguir compartiendo todo esto y tratar de difundir esta sabiduría milenaria. Hasta luego y muchas gracias.